de los reyes más queridos de Judá muere, el rey Usías, y el trono queda vacante. Y como todos los hombres de fe, Isaías acude urgente a la casa de Dios buscando ayuda en esa hora de desesperanza, en esa hora de duelo que parecía una derrota nacional. Por el contrario, él experimenta una gran bendición espiritual, quizás la mayor bendición espiritual para su vida. Vio que aún Dios ocupaba el trono del cielo. A pesar de tener Judá un trono vacante, Dios todavía estaba en poder de la situación. Isaías pudo contemplar la gloria de Dios como nadie antes lo había hecho. Permítame leer el pasaje que nos relata esta experiencia en Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Qué consecuencias produce en nuestras vidas contemplar la gloria de Dios? La primera consecuencia de contemplar la gloria de Dios es que la gloria de Dios misma nos orienta a depender absolutamente de Él. Como dice el versículo 1, el rey Usías había muerto, pero justamente él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo. Vio la majestad de Dios, lo vio como nunca antes lo había visto. Fue una visión extraordinaria para él. En cuanto a nuestra profesión de fe, lo que nosotros creemos, lo que nosotros deberíamos practicar, no deberíamos depender de ninguno de nuestros familiares, sino exclusivamente del Señor. Abraham, cuando fue llamado por Dios, le dijo: deja tu tierra y deja tu parentela y ve hacia el lugar que yo te indicaré. Pero llegado el momento, Abraham tuvo problemas con Dios, con su llamado, por no dejar a su padre Taré a tiempo. Y después que murió su padre Taré, Abraham siguió con su llamado, pero esto justamente retrasó los planes que Dios tenía para con su vida. Después tuvo inconveniente con otro familiar, que fue Lot, que hasta que él no lo dejó, Dios no le volvió a hablar. Pero en el caso de Isaías, el profeta Isaías, él relata el momento preciso acerca de su llamado, el llamado a ser profeta. Con esta clase de experiencia Dios lo había llamado. Y Usías, según los historiadores, dice que él era el primo de él. Imagínense tener un primo como rey, o tener un primo como si fuera el presidente, ¿no?, de la nación. Indudablemente Isaías tenía alguna clase de esperanza y de alguna dependencia en cuanto a su ministerio, en cuanto a ser profeta. En aquel tiempo no era muy fácil ser profeta, pero seguramente alguna protección de parte del rey, que era su primo, iba a tener. Por eso, cuando murió Usías, este rey tan querido por aquella nación, Isaías fue al templo a buscar a Dios como nunca antes lo hizo, porque apremiaba la situación.
Pero en la Biblia encontramos un montón de casos donde Dios dedica un tiempo a que las personas pierdan su apoyo para empezar a buscar a Dios con todo el corazón. Uno de esos, por ejemplo, fue el rey David. Cuando no era rey, si bien él tenía el llamado de parte de Dios para ser rey sobre todo Israel, en un momento de persecución donde Saúl lo buscaba por causa de los celos, dice que él fue a buscar apoyo, fue a buscar ayuda en el profeta Samuel. Y toda aquella ciudad estaba en peligro por causa de que habían anoticiado a Saúl de que David estaba con Samuel. Así que tuvo que salir huyendo y Dios le iba cortando así las dependencias en cuanto a las personas para que directamente pudiese confiar en él. Dios sacará uno por uno todos los apoyos hasta que aprendas a caminar y a depender exclusivamente de él. En ese caso Dios quiere absoluta dependencia de él, no quiere que nadie se interponga en tu crecimiento espiritual. Por eso es bueno que uno pueda conducir a una persona a Cristo y una vez que la persona se arraiga y se afirma, que la persona siga directamente creciendo en su relación con Dios. Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere estimularte al crecimiento. En cuanto a nuestra seguridad, también Dios quiere que dependamos de Él. ¿Cuántos de ustedes al salir a la calle se encomiendan a Dios en cuanto a su seguridad? Hoy sabemos que es muy fácil decir, bueno, voy a trabajar, salgo a trabajar, pero no sé si vengo. A menos que Dios me guarde. A menos que la mano poderosa de Dios esté conmigo. Voy y vengo. Muchas veces nosotros oramos al Señor, tú guardarás mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Confiando en el poder y la mano poderosa de Dios. El salmista lo expresó de esta forma, en forma poética, dice, si Jehová no vela, en vano vela la guardia, la policía de la ciudad. Si el Señor no hace lo que tiene que hacer, en vano es tener una fuerza de seguridad que te cubra o que quiera protegerte. Nosotros quizás damos gracias a Dios por la policía y por gendarmería y por todas las fuerzas que tenemos a nuestra disposición en la sociedad que nos cuidan, pero el que te guarda es el Dios Todopoderoso. Amén. Él guarda tu vida, guarda tu salida, guarda tu entrada. Él quiere ser tu guardador. En un momento, Esdras, un hombre de Dios que salía con toda una bendición para Israel, dice la Biblia que él fue un gran ejemplo y en realidad fue un ejemplo épico, heroico en cuanto a su testimonio. En Esdras capítulo 8, versos 22 y 23, quiero leerle un pasaje donde él marca para nosotros un ejemplo que deberíamos tener en cuenta. Esdras 8, 22, 23 dice la palabra. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Cuando uno llevaba una gran bendición material de un país a otro, era muy probable que también en algún momento los ladrones los asaltaran y le quitaran todas aquellas cosas que habían sido de bendición. Pero Esdras había dado testimonio acerca de su Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un Dios grande y fuerte que los protege? Dice la palabra, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, es decir, habían testificado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Cuántas veces usted ha testificado que Dios le guardó? Que Dios le guardará, que Dios le protegerá. Y cuando uno testifica del Dios que es un Dios poderoso y que nos guarda, después hay que poner por obra esa palabra. Y eso es lo que hizo justamente Esdras. Dice, yo no puedo pedirle tropa al rey para que nos cuiden cuando le estamos hablando de que tenemos un Dios que nos guarda, que protege a los suyos, a los que le buscan, y que Él no protege ni va a bendecir a aquellos que realmente no siguen su camino. Así que dice el verso 23 a continuación, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre este tema. Y termina ese pasaje diciendo, y nos fue propicio.
Significa, y Dios respondió nuestra oración. Gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos del Dios grande y poderoso que tenemos que confiar en Él. Es un Dios que nos protege y nos guarda. Le pregunto, ¿qué clase de Dios tiene? ¿Cómo es su Dios? ¿De qué tamaño es su Dios? Porque cuando Isaías vio que él tenía un gran problema y se metió al templo, cuando vio y miraba y cerraba los ojos y abría los ojos y seguía mirando, porque la visión es en el espíritu, no es con los ojos naturales que tenemos, sino él ve en el espíritu la inmensa gloria de Dios. Se da cuenta que la gloria de Dios llena toda la tierra. Los serafines, los ángeles cantaban, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿De qué tamaño es su Dios? ¿Cuánta influencia cree que tenga sobre este universo? Que Él mismo lo creó. Dios es el Dios Todopoderoso. Pero según el tamaño de su Dios, es la confianza que usted tenga en Dios. Hoy es tiempo de aprender a depender de Él con todo el corazón. Dios te va a ir sacando los apoyos que tengas para que en un momento tengas tu propio encuentro con Dios. Hay momentos en que ser hijo de alguien no constituye ninguna ventaja. Algunos dirán, pero yo soy pariente del pastor, soy hijo del pastor, o tengo mi mamá que es diaconisa, o tengo mi tío que sirve al Señor, o mi abuelo es siervo de Dios. No sirve. Es tu relación con Dios. Isaías decía, tengo un rey que es mi primo, pero el rey murió. Llega un momento en que es entre usted y Dios. Tiene que crecer en esa relación para comenzar a depender de Él. La segunda consecuencia de contemplar la gloria de Dios es que la gloria de Dios produce arrepentimiento. Mire lo que dice el verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Contemplar la gloria de Dios hace que reconozcamos nuestra impureza delante de su presencia, nuestros bajos instintos, nuestra vida espiritual quizás liviana, la corrupción espiritual que se ha apoderado de tu ser. Llega un momento que cuando nosotros vemos y experimentamos la gloria de Dios delata nuestro estado espiritual, tu degradación espiritual. Quizás tu decadencia espiritual de acá a un tiempo que quedaste no como al principio, algo perdiste, o otros que están quizás en depravación espiritual. Todas estas cosas denuncian la manifestación de la gloria de Dios cuando nosotros nos vemos frente a ella. Contemplar su gloria hace que nosotros nos sintamos condenados ante Él. Si todavía usted no ha tenido una experiencia profunda con Dios, nunca va a sentir todas estas cosas que le estoy diciendo, pero cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más sea tu experiencia y más profunda sea con Dios, usted va a sentir lo terrible y depravado que es delante de Dios y lo mal que usted se va a sentir delante de Él. Hay gente que dice, yo quiero experimentar la gloria de Dios, yo quiero tener y palpar la gloria de Dios sobre mi vida, pero quiero decirle algo, usted se va a sentir muy mal delante de Dios, porque la santidad de Dios denuncia su estado espiritual. Cuando Gedeón tuvo una experiencia con Dios y cuando él tuvo el llamado de ir a batallar contra Madián, en un momento él exclamó lo siguiente, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Y claro, él dice en esa exclamación, ¡voy a morir! ¿Cómo es que yo pude ver al ángel de Dios? Porque se sabía lo que había enseñado Moisés, que cuando un hombre ve cara a cara a Dios no puede vivir, muere en ese momento. Y él decía, voy a morir, porque mis ojos vieron al ángel de Jehová. Manoa, el papá de Sansón, dijo, ciertísimamente moriremos porque hemos visto a Dios. Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque
han visto mis ojos al Rey. Cuando se proclamó el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, cuando Pedro se paró con los 11 de atrás y declaró el mensaje del Señor bajo la unción de Dios, vino la convicción de pecado sobre el auditorio. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, se querían sacar de encima el pecado que lo estaba condenando delante de Dios. ¿Usted ya experimentó esto? Hasta que usted no experimente que se tiene que sacar de encima el pecado, nunca cayó bajo la convicción de pecado. Nunca el Espíritu lo pudo convencer de pecado. Pero la primera reacción ante el mensaje de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo es como que nosotros decimos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que mis pecados sean perdonados o sacarme de encima esta condenación que estoy sintiendo? Dice que el corazón se compungió, se sintió triste por lo que ellos hicieron contra el Señor. Y decían, ¿qué tenemos que hacer? Indíquennos. Y Pedro dice, bueno, ahora arrepiéntanse de todos sus pecados y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ha sentido usted estar como al descubierto ante Dios? El salmista llegó un momento en que dijo en el Salmo 139, jamás podré huir de tu presencia. Por más que se esconda debajo de una cama, Dios está allí. Por más que quiera meterse adentro de un ropero, Dios lo ve. Por más que quiera huir, cruzándose de calle o esquivando a alguien, tratando de ocultarse de su ser querido, de alguien que te conoce, Dios te ve. Y Dios se apareció a Isaías y lo primero que él se sintió descubierto y él dijo, mi vocabulario es condenable. ¡Ay de mí! Porque mis labios son inmundos. Él estaba siendo llamado por Dios al ministerio. Y una de las cosas que más cuida a Dios, porque si de esa boca van a salir palabras de salvación, no pueden salir dos clases de agua de esa fuente. Dios quiere que le entregues tu vocabulario. Isaías se sintió condenado y no había forma de ocultarse de Dios. Usted sabe que cada palabra que sale de su boca Dios la sabe y la contempla, la escucha. En un momento el Señor en su predicación dijo, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás salvado. Que tu palabra pueda ser de bendición. Llega un momento en que Dios quiere que cambies tu forma de hablar, de renegar, de quejarte, de hablar chisme o calumnia o de hablar de otros o de andar trayendo quizás difamación a alguna persona. Dios quiere que le entregues tu boca. Y era lo que el profeta estaba diciendo, Señor, mi vocabulario me condena. Encima vivo en un mundo que también son inmundos de labios. Un pueblo que él podía considerar también son de labios inmundos. No sé si él se dejó influenciar por esa clase de hablar, pero él estaba condenado delante de Dios. Dios lo estaba llamando al ministerio, a Isaías, pero antes Dios quería arreglar cuentas con él. Él quería que mirara por su vida espiritual, no por los demás, no por los otros, sino que él quería que se viera como Dios lo estaba mirando. Si queremos servirle al Señor como instrumento en sus manos, una de las cosas que tenemos que pedirle, Señor, santifica mis labios. Él cayó bajo esa convicción, produjo arrepentimiento, un pesar por haber pecado contra Dios. Pero si todavía no has tenido esta experiencia, yo te invito en esta noche a abrir tu corazón delante de Dios y que Dios te marque. Quizás no sea la boca, quizás sean los pensamientos. Quizás no sean los pensamientos, quizás sea tu voluntad o tus emociones que necesitan que la mano poderosa de Dios venga sobre tu vida a ayudarte. La tercera consecuencia de contemplar la gloria de Dios es que la gloria de Dios trae santificación. Versículos 6 y 7 dice la palabra que voló hacia él uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca dijo, he aquí que esto
Tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Contemplar la gloria de Dios hace que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad para limpiarnos solo. Jamás vas a poder regenerarte solo. Hay gente que se hace promesa y hace promesa a los demás diciendo que van a cambiar, pero es imposible. Aunque lo intentes una y otra vez, no lo vas a lograr. Por eso contemplar la gloria de Dios nos conduce a clamar a Dios por nuestro estado espiritual. No sé cómo te consideras delante de Dios. Usted sabe que hay una clase de pecados que es que nosotros en alguna ocasión miramos al hermano que tenemos al lado, o el que tenemos adelante o atrás, y nos vemos superior al hermano. Tenemos como un complejo de superioridad. Creemos que somos más que otros. Otros se creen menos. Pero, ¿cómo se ve usted delante de Dios? ¿Cuál es la forma en que deberíamos vernos al tener un encuentro con el Señor como lo tuvo Isaías? Padre dijo de este hijo derrochador: mi hijo era muerto. ¿Te considerás muerto espiritualmente? Dijo además: mi hijo se había perdido. Es decir, su estado era perdido, muerto, perdido. Isaías capítulo 1, cuando hay una invitación, un llamado a arreglar cuentas, el Señor le dice a la nación: si tus pecados fueren como la grana, un color rojo, es decir, de ahí viene la palabra granate, un color rojo intenso, como el rojo carmesí. La promesa es, si fueren de ese color tu pecado, van a venir a ser como blanca lana. Pero Dios lo miraba y decía: nada que ver con lo que yo quiero de este pueblo. Pablo le enseña a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Pablo fue directamente al punto y le dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados por causa de la desobediencia. Es más, todos ustedes estaban bajo la influencia del diablo. Le dice así justamente para que reconozcan que solo no se puede cambiar. Necesitamos un poder mucho más grande sobre nuestra vida. Y solamente Dios sabe cómo tratar con los pecados. Solo Dios sabe tratar con tu pecado. Solo Dios sabe cómo hacerte salir de esa situación. Solo Él puede quitar los pecados. Solamente Dios. Su santidad hace que perdamos el deseo de pecar y querramos vivir solamente para agradarle a Él. Isaías se chocó con la gloria de Dios. Tuvo la imagen del Dios Todopoderoso. Como él vio que necesitaba asistencia, dice la Biblia que voló hacia él. Uno de los serafines con unas tenazas tomó carbón y se lo aplicó sobre la boca. Permite hoy que Dios aplique un carbón encendido sobre tus labios para recibir la santidad de parte del Señor. Dios trató con los pecados de Isaías. Dios trató con tus pecados en Cristo Jesús. Amén. Lo hizo en Cristo Jesús. Todo lo que le pasó a Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que le sucedió a Cristo, también te sucedió a ti, porque estabas incluido en Cristo Jesús. Hoy usted ya no tiene que morir más, ni pagar por su pecado, ni derramar sangre, ni ser latigado, ni ser crucificado, porque todo lo que le pasó a Cristo también te pasó a ti por la fe. Amén. Estamos hoy en Cristo Jesús y Él trató con tu pecado en la persona de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la gloria de Dios hizo que el profeta se pudiera contemplar como Dios lo estaba viendo.
Antes decía en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, si usted lee Isaías, él decía constantemente, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Y condenaba a la nación y le daba con un garrote. Pero cuando él pudo verse ante la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Esto le pasa a todas las personas que no tienen un encuentro con el Señor y a aquellos que tienen un encuentro con Cristo. Hay gente que vive viendo solamente los pecados de la gente y los vive condenando, pero la persona que tiene un encuentro con Dios no se fija mucho en lo que la gente hace o dice, sino que se mira y dice, ¡ay de mí! Porque la condenación está sobre mí. ¿Cuánto han tenido esta experiencia? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque no estoy en santidad delante de un Dios que es santo, 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 santo. Es más, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 2, versos 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está bien firme, es decir, el cimiento sólido para poder edificar la casa de Dios. Está bien firme, teniendo este sello, conoce el Señor a lo que son suyos. Pero, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, que el cimiento de la iglesia comienza en Cristo, pero también lo inmediato que viene es que nosotros nos apartemos de iniquidad, seamos libres del pecado, renunciemos a la clase de vida de pecado que antes llevábamos cuando no estábamos en Cristo Jesús. Y cuando seguimos caminando en su camino, dice la palabra que pasa lo siguiente, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Es decir, que la santidad hace de que te puedas poner como un instrumento en las manos del Señor. Dios no quiere usar instrumentos de deshonra. Él quiere que usted se ofrezca ante Él como un instrumento útil, dispuesto y santificado para que el Señor lo pueda usar poderosamente. Y la cuarta y última consecuencia de contemplar la gloria de Dios es que la gloria de Dios genera disposición al servicio. Todo hasta este punto fue una preparación, pero dice el verso 8, después oí la voz del Señor. Después de toda esta experiencia, después de que el Señor trató personalmente con él, escuché una voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Recién allí tuvo la capacidad de responder y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora Dios lo puede llamar al profeta, llamar para usarlo, para predicar su palabra, ya que el profeta no le preocupan sus necesidades, él quiere hacer la voluntad de Dios. No siente carga por el pecado en ese momento, sino porque el Señor trató con él, ya ha sido limpio, se siente limpio. Ha dejado de sentirse desanimado, de sentir que se moría. Sabe que Dios está en el trono, aunque le preocupaba la muerte de su primo, sabe que Dios tenía todo en control. Ahora está en condiciones, listo para salir a trabajar. Por eso el llamado es una evidencia de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y Él está dispuesto a usar a los seres humanos para realizar su obra en la tierra. Es cierto que Dios pudiera usar un ángel, pudiera usar al arcángel, pudiera usar a las legiones de ángeles que tiene, o a los serafines, o a los querubines para hacer su obra, pero no quiere hacerlo. Él quiere utilizar a gente que obedece y que está dispuesta a trabajar para Él. Pero cuando se trata de proclamar la palabra de Dios, Dios necesita gente que ha sido redimida, ha sido perdonada y que pasó por la experiencia de salvación. Él quiere usar tus labios para que puedas ser de bendición, para que puedas predicar la palabra. Hoy Dios llama a los hijos de Dios. Lamentablemente o tristemente, muy pocos responden como respondió Isaías.
le dijo, quizás levantando la mano, heme aquí, Señor, envíame a mí. Le está diciendo, cuenta conmigo, Señor. ¿Habrá alguien en esta noche que le pueda responder al Señor lo mismo? Señor, no pases de largo, ¿eh? No vayas a otro, mírame a mí, cuenta conmigo, Señor. Yo soy el primer candidato a obedecerte, a llevar tu palabra allá donde hay que llevarla, Señor. Como respuesta al profeta, Dios le dice, anda y di. Esta es la comisión de Dios al profeta. Es como si el Señor nos dijera a nosotros, bueno, ustedes me van a ser testigos. Es la misma palabra, hasta lo último de la tierra. Dios no le dio una misión fácil al profeta. Tuvo un ministerio muy largo. Fue usado por Dios durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la nación no estaba preparada para oír el mensaje que tenía Isaías denunciando el pecado. Se dice que el evangelista del Antiguo Testamento es Isaías, hablando de la gracia de Dios para con un pueblo que estaba arraigado en el pecado. Dios describe a esta nación como una nación enferma, cubierto de heridas, de llagas podridas, como un animal obstinado y rebelde, demasiado ignorante como para oír a su amo. Es más, la compara a esta nación como una vid hermosa que la plantó, pero al fin y al cabo dio uvas incomibles. Pero Dios llamó al profeta a predicar sobre esta nación porque Dios hizo algo con este profeta. Le cargó el corazón con esa nación, con ese pueblo. Y contemplar la gloria de Dios, experimentar semejante experiencia, hace que nuestro corazón se llene de pasión por aquellas personas que están perdidas y que no tienen salvación. Cuando usted experimenta o tiene un encuentro con Dios, Dios le carga el corazón con quizás una familia que vive muy mal, con una familia que está alejada de Dios, con alguna familia que quizás conocía a Dios pero hoy no está más con el Señor, con alguna persona que está sumida en algún vicio o ha caído en algunas cosas que realmente están degradando su vida. Pero si vives contemplando la gloria de Dios cada día, te aseguro que vas a experimentar resultados extraordinarios durante toda tu vida. Si contemplas su gloria cada día, vas a aprender, en primer lugar, a depender de Él. En segundo lugar, a arrepentirte de verdad. Hay gente que nunca experimentó un verdadero arrepentimiento porque no tuvo un encuentro personal con el Señor, viendo lo que Dios es. En tercer lugar, vas a vivir en santidad. Cuando uno tiene un encuentro con la majestad y la gloria de Dios, Dios te quita el deseo de pecar y pone el deseo de agradarle cada día a Él. Se puede vivir sin pecar, se puede vivir sin amar el pecado, se puede vivir en santidad, siempre y cuando vivamos pegados a Él, experimentando su gloria. Y en cuarto y último lugar, cuando uno ve la gloria de Dios, nos ponemos a su disposición y le decimos, Señor, heme aquí, yo soy candidato a llevar tu gloria a otras naciones, a otros pueblos, a otras regiones, a donde hagas falta, Señor, heme aquí, cuenta conmigo.